Hola queridos oyentes de Audio Revolución, bienvenidos a un nuevo viaje por las páginas que han cambiado el rumbo de la historia. Hoy nos sumergimos en un texto que es mucho más que un libro. Es un grito de rebeldía, un mapa para entender el mundo y un llamado a transformarlo. Hablamos del Manifiesto del Partido Comunista, escrito en 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels, dos pensadores que, con pluma afilada y visión de acero, encendieron una chispa que aún ilumina y quema en los corazones de millones. Este no es un tratado polvoriento de biblioteca, es un arma ideológica, un texto vibrante que late con la fuerza de los oprimidos y la furia de quienes se atreven a soñar con un mundo sin cadenas. En este episodio desentrañaremos sus 4 capítulos, explorando cómo describen la lucha eterna entre clases, el papel de los comunistas, las trampas de las ideas socialistas rivales y la estrategia para una revolución global. Todo con un toque de humor y claridad, porque en Audio Revolución no solo resumimos, hacemos que las ideas cobren vida. Imagina el mundo de 1848. Europa está en ebullición, las fábricas humean, los obreros se hacinan en barrios miserables, mientras la burguesía se pavonea en salones de lujo. En medio de este torbellino, Marx y Engels, dos jóvenes radicales, uno un filósofo rebelde, el otro un empresario convertido en revolucionario, reciben un encargo de la Liga de los Comunistas: escribir un manifiesto que dé voz al proletariado, esa clase trabajadora que sostiene el mundo pero no lo posee. El resultado es un texto explosivo, apenas unas decenas de páginas, pero con la potencia de un cañonazo. Publicado en Londres, en un modesto folleto, el manifiesto no solo analiza la historia como una batalla de clases, sino que predice el colapso del capitalismo, bajo el peso de sus propias contradicciones, y llama a los obreros de todos los países a unirse para derrocarlo. No es un texto tímido, es un desafío abierto a los poderosos, un puñetazo en la mesa de la historia. ¿Por qué sigue siendo relevante? Porque el manifiesto no es solo un retrato de su tiempo, es un lente para entender el nuestro. Las desigualdades que Marx y Engels denunciaron no han desaparecido, solo han cambiado de rostro. Las fábricas del siglo XIX dieron paso a corporaciones globales, pero la lucha entre quienes producen la riqueza y quienes se la apropian sigue tan viva como siempre. Este texto nos invita a mirar bajo la superficie del sistema, a cuestionar quién controla el poder y por qué, y a imaginar un mundo donde la riqueza no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. A lo largo de este episodio, desglosaremos cada capítulo con precisión quirúrgica, pero también con un poco de chispa. En el primero, Burgueses y Proletarios, veremos cómo la historia es una saga de conflictos de clases, con la burguesía como protagonista de un ascenso vertiginoso que, sin quererlo, forja a su propio verdugo, el proletariado. En el segundo, Proletarios y Comunistas, descubriremos el rol de los comunistas como guías estratégicos del movimiento obrero, desmontando mitos burgueses con una buena dosis de ironía. El tercer capítulo, Literatura socialista y comunista, es una crítica mordaz a las corrientes socialistas rivales, desde nostálgicos feudales hasta soñadores utópicos, mostrando por qué los comunistas son los únicos con los pies en la tierra. Y en el cuarto, posición de los comunistas respecto a los diferentes partidos de oposición. Marx y Engels trazan un plan global, aliándose tácticamente con cualquier fuerza que debilite a la burguesía, pero siempre con el ojo puesto en la revolución final. Así que, oyentes, ajusten sus auriculares y prepárense para un viaje al corazón de un texto que no solo explica el pasado, sino que ilumina el presente y desafía el futuro. En Audio Revolución no solo contamos historias, encendemos revoluciones con cada palabra. Empecemos. Capítulo 1. Burgueses y proletarios. La historia de la humanidad, queridos oyentes de Audio Revolución,
No es un relato de caballeros andantes ni de dragones mitológicos, sino una saga épica de enfrentamientos entre clases sociales, un drama donde los actores principales cambian de vestuario, pero el guión sigue siendo el mismo: opresores contra oprimidos, desde los tiempos antiguos, con libres peleando contra esclavos o patricios enfrentándose a plebeyos, hasta la Edad Media, con señores feudales aplastando a siervos. La sociedad ha sido un ring donde las clases libran batallas sin tregua. Estas luchas terminan de dos maneras: o con una revolución que sacude las bases del sistema, como un terremoto social, o con ambas partes cayendo en un abismo de ruina compartida. En la antigua Roma había patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media, señores, vasallos, maestros gremiales, oficiales y siervos, con tantas subclases que parecían capas de una cebolla. Cada una te hacía soltar una lágrima. Pero la sociedad moderna, esa que conocemos hoy, no resolvió este drama. Simplemente cambió el escenario, puso luces nuevas y simplificó el reparto a dos grandes protagonistas: la burguesía y el proletariado. Es como un partido de fútbol eterno, donde el árbitro, el mercado, siempre pita a favor de los dueños del balón. De las cenizas del feudalismo, la burguesía emergió como un fénix con traje de comerciante. Todo comenzó con los siervos medievales, que se convirtieron en los primeros pobladores de las ciudades. Esos villanos que, con trabajo duro, plantaron la semilla de la clase burguesa. Luego llegaron los grandes descubrimientos: América, la ruta marítima alrededor de África, los mercados de China e India y la fiebre de la colonización. Esto fue como inyectarle esteroides al comercio, la navegación y la industria. Los mercados crecieron más rápido que un rumor en un pueblo pequeño, y el viejo sistema feudal, con sus gremios rígidos y sus reglas anticuadas, no pudo seguirle el paso. La manufactura entró en escena, despidiendo a los maestros gremiales y dividiendo el trabajo dentro del taller como si cortaran una pizza. Cada uno hace una parte, pero el dueño se queda con la porción más jugosa. Sin embargo, los mercados seguían creciendo como hongos tras la lluvia, y la manufactura también se quedó corta. Entonces, ¡pam!, llegaron el vapor y las máquinas, como una revolución tecnológica que puso todo patas arriba. La gran industria moderna tomó el control, y los burgueses se convirtieron en generales de ejércitos de obreros, acumulando riquezas mientras el mundo se conectaba por ferrocarriles, telégrafos y barcos de vapor. La burguesía, esta clase astuta y ambiciosa, no nació de la noche a la mañana. Es hija de un largo parto histórico, lleno de cambios en los modos de producción y comercio. Cada paso que dio fue acompañado de un avance político. De ser una clase oprimida bajo el feudalismo, pasó a formar comunas armadas, repúblicas urbanas independientes o el tercer estado en las monarquías absolutistas. En la era de la manufactura, la burguesía ya equilibraba el poder contra la nobleza, como un boxeador que empieza a ganar rounds. Con la gran industria, conquistó el Estado moderno, que no es más que un club privado para gestionar sus negocios. Sí, el gobierno es como un consejo de administración burgués, donde las leyes se aprueban para llenarles los bolsillos mientras los obreros miran desde la galería. Pero la burguesía no solo cambió el sistema político, revolucionó todo a su paso. Derribó las relaciones feudales y patriarcales, esas donde el señor feudal era el padre benevolente que en realidad explotaba a todos. Rompió los lazos sagrados de la tradición, dejando solo el frío cálculo del dinero. Todo se convirtió en mercancía. Médicos, abogados, poetas, sacerdotes, incluso la ciencia, todos pasaron a ser asalariados al servicio del capital. La burguesía desnudó el comercio de cualquier velo poético, convirtiendo la vida en una transacción. Hasta la familia, ese supuesto refugio sagrado, se transformó en un contrato financiero, donde el amor es secundario al interés económico. Conquistó el mundo entero,
creando un mercado global que conecta desde las ciudades industriales hasta los rincones más remotos. La industria urbana domina al campo y las naciones, civilizadas, arrastran a las bárbaras al torbellino del capitalismo. Centralizó la producción, concentró el poder político y creó herramientas que hacen palidecer a las pirámides de Egipto o los acueductos romanos. Sin embargo, este poder tiene un precio. La burguesía, como un mago que no controla su propia magia, genera crisis de sobreproducción, verdaderas epidemias modernas. ¿El colmo? Producir tanto que hay demasiada riqueza, pero no para compartir, sino para tirar, porque no es rentable venderla. Hay exceso de bienes, pero los obreros pasan hambre. Hay máquinas paradas mientras la gente necesita trabajo. Es como si el sistema se atragantara con su propia abundancia. Estas crisis muestran la contradicción del capitalismo. La riqueza que crea no beneficia a todos, sino que refuerza la dominación de unos pocos. Y aquí entra el proletariado, la otra cara de la moneda. La burguesía, sin quererlo, forja su propio verdugo. Los proletarios son los obreros que, sin poseer medios de producción, venden su fuerza de trabajo para sobrevivir. Su número crece con la industria, pero sus condiciones de vida empeoran. Son apéndices de las máquinas, trabajando en fábricas donde la monotonía y el peligro son el pan de cada día. Las clases medias, artesanos, pequeños comerciantes, caen al proletariado, aplastadas por la competencia capitalista. La globalización rebaja los salarios al mínimo necesario para que el obrero viva y produzca más obreros, como si fueran piezas de repuesto. Mujeres y niños entran a las fábricas, rompiendo las familias tradicionales. Ironía suprema, la burguesía que predica valores familiares las destroza por ganancias. Los proletarios, al principio desorganizados, empiezan a unirse, primero en sindicatos locales, luego en asociaciones nacionales, luchando por mejores salarios y condiciones. A diferencia de las clases oprimidas del pasado, su lucha no es por privilegios menores, sino contra la burguesía misma, unida por intereses comunes que trascienden fronteras. La burguesía, al concentrar a los obreros en fábricas y ciudades, les da las herramientas para organizarse. Cada lucha, cada huelga, es un ensayo para la gran revolución. Los proletarios no tienen nada que perder, solo sus cadenas, y su fuerza crece con cada máquina que manejan. Cuando tomen el poder, abolirán la propiedad burguesa, no la personal ganada con esfuerzo, sino la que explota a millones. Expropiarán a los expropiadores, poniendo fin a las clases. El resultado será una sociedad donde el desarrollo libre de cada persona sea la condición para el desarrollo de todos. Y así, la burguesía, como un guionista que escribe su propio final trágico, prepara el escenario para que el proletariado suba al escenario y cambie la historia. Capítulo 2. Proletarios y comunistas. Queridos oyentes de Audio Revolución, adentrémonos en el segundo acto de este drama histórico, que es el manifiesto del Partido Comunista. Aquí, Marx y Engels nos guían por el papel estelar de los comunistas en la lucha del proletariado, aclarando qué los distingue, qué buscan y cómo responden a las acusaciones que la burguesía lanza contra ellos como si fueran dardos envenenados. Imaginen a los comunistas no como un club secreto con capas y rituales raros, sino como los estrategas más lúcidos de la revolución, los que ven el campo de batalla completo mientras dirigen a las tropas proletarias hacia la victoria. Entonces, ¿cuál es el lugar de los comunistas en este torbellino de lucha de clases? No son una secta aparte, ni un grupo con intereses propios que se sientan a tejer utopías en una torre de marfil. Al contrario, los comunistas no tienen agendas separadas del proletariado en su conjunto. Su distintivo está en dos puntos clave. Primero, en cada lucha nacional, resaltan los intereses comunes de todos los obreros, sin importar si son de Londres, París o Berlín, como un director de orquesta que une las notas de cada instrumento en una sinfonía revolucionaria.
Segundo, siempre tienen la mirada puesta en el horizonte, entendiendo las condiciones, los caminos y los objetivos finales del movimiento proletario. Son, en esencia, la vanguardia más decidida, empujando a otros partidos obreros hacia adelante con una mezcla de teoría afilada y acción práctica. Su meta inmediata es la misma que la de cualquier partido proletario: organizar a los obreros en una clase consciente, derrocar el dominio burgués y conquistar el poder político para el proletariado. Nada de conspiraciones oscuras, solo estrategia pura. Los comunistas no inventan sus ideas de la nada, como si fueran poetas soñando bajo un árbol. Sus principios son el reflejo de la lucha real de clases, un movimiento histórico que no surge de un cerebro genial, sino de las condiciones materiales de la sociedad. El núcleo de su propuesta es abolir la propiedad privada burguesa, esa que permite a unos pocos acumular riquezas mientras millones trabajan para sobrevivir. Pero, alto ahí, no confundan. No se trata de quitarle al obrero el fruto de su esfuerzo personal, como su ropa o su hogar. Esa propiedad personal ya la destruye el capitalismo, que convierte a los obreros en apéndices de máquinas sin nada propio. Lo que los comunistas buscan es eliminar la propiedad burguesa, ese sistema donde el capital, producido por el trabajo colectivo, es acaparado por unos pocos. El trabajo asalariado no crea riqueza para el obrero, crea capital que lo explota más, como una máquina que se alimenta de su propio combustible humano. Ser capitalista no es una cualidad personal, sino un rol social. El capital es poder colectivo, pero en manos de una minoría. Transformarlo en propiedad común no destruye la riqueza, solo su carácter opresivo. Es como quitarle el látigo al capataz, no el pan al trabajador. La burguesía, siempre melodramática, acusa a los comunistas de querer abolir la libertad, la familia, la nación, incluso la moral. Vaya exageración. Vamos a desarmar estas críticas una por una. Primero, la libertad. La burguesía dice que sin propiedad privada no hay libertad. ¿Pero libertad para quién? Para ellos, claro, que son libres de explotar a los obreros. El 90% de la población, el proletariado, no tiene propiedad que le dé libertad. Solo tiene cadenas que romper. Abolir la propiedad burguesa es liberar a la mayoría, no esclavizarla. Segundo, la familia. La burguesía grita que los comunistas quieren destruir el hogar. Pero, vaya hipocresía. El capitalismo ya destrozó la familia proletaria al meter a mujeres y niños en fábricas, donde trabajan jornadas inhumanas por migajas. La familia burguesa, que defienden, no es más que un contrato económico, donde el matrimonio es un negocio y la prostitución, un secreto a voces. Los comunistas proponen relaciones basadas en el amor libre, sin la sombra del dinero. Tercero, la nación. La burguesía dice que los comunistas odian las patrias, pero ellos mismos disuelven fronteras con su mercado global, haciendo que los obreros no tengan patria real, solo lealtad a su clase. Los proletarios unirán las naciones en una hermandad sin explotación, no en un patriotismo que sirve de excusa para guerras burguesas. Y luego está la educación. La burguesía acusa a los comunistas de querer adoctrinar a los niños, pero su propio sistema educativo es una fábrica de ideas que perpetúan la desigualdad. Los comunistas quieren una educación que libere mentes, no que las moldee para servir al capital. ¿Y qué hay de la acusación más absurda? Que los comunistas promueven la comunidad de mujeres. Por favor, esto es una proyección de los vicios burgueses, que ven la explotación femenina como algo natural. Los comunistas buscan liberar a las mujeres de la opresión económica, no compartirlas como si fueran mercancías. Ahora, hablemos del programa práctico. Los comunistas no se limitan a soñar, tienen un plan concreto para transformar la sociedad, adaptado a las condiciones de cada país, pero con un rumbo claro. En naciones avanzadas proponen medidas como
expropiar la propiedad de tierras y usar las rentas para el Estado, un impuesto progresivo que grave más a los ricos, abolir el derecho de herencia para que las fortunas no perpetúen el poder burgués, centralizar el crédito en un banco estatal, monopolizar los medios de transporte, aumentar las fábricas nacionales, imponer el trabajo obligatorio para todos, unificar industria y agricultura, y ofrecer educación gratuita para todos los niños. Estas medidas no son un capricho, surgen de la lucha proletaria y buscan desmantelar el poder burgués desde sus cimientos. Cuando los proletarios tomen el poder, el Estado, que no es más que una herramienta de dominación de clase, se transformará en una administración de cosas, no de personas, y eventualmente se disolverá en una sociedad sin clases. La burguesía, con su típico pánico, grita que sin propiedad privada todos serán perezosos. ¿En serio? Los obreros producen todo: las casas, las máquinas, la ropa, los alimentos. Los burgueses, en cambio, solo acumulan. Si alguien vive del trabajo ajeno, son ellos, no los proletarios. El comunismo no busca miseria igualitaria, sino riqueza para todos, sin la explotación que hoy enriquece a unos pocos. Los comunistas no predican ascetismo. Quieren que la humanidad disfrute de lo que produce, no que unos se lo queden todo mientras otros mendigan. En resumen, los comunistas son los aliados más leales del proletariado, organizando, teorizando y luchando por una sociedad donde no haya opresores ni oprimidos. No esconden sus intenciones, quieren una revolución que cambie el mundo. La burguesía tiembla, pero los proletarios solo tienen cadenas que perder y un mundo que ganar. Y con eso, el telón de este capítulo se cierra, dejando el escenario listo para la acción revolucionaria. Capítulo 3. Literatura socialista y comunista. Bienvenidos al tercer acto del Manifiesto del Partido Comunista, donde Marx y Engels se convierten en críticos implacables, como un par de comediantes asando a sus rivales en un escenario ideológico. En este capítulo, pasan revista a las corrientes socialistas y comunistas de su tiempo, diseccionándolas con la precisión de un cirujano y un toque de humor mordaz que deja al descubierto sus fallas. Aquí no hay espacio para utopías románticas ni nostalgias inútiles. Cada variante del socialismo es puesta bajo el microscopio y expuesta por su incapacidad para enfrentar la lucha de clases con seriedad. Dividen estas corrientes en tres grandes grupos: socialismo reaccionario, burgués y utópico, más una mención especial al socialismo alemán. Prepárense para un desfile de ideas que, aunque bien intencionadas, se tambalean como castillos de naipes ante el viento de la realidad histórica. 1. Socialismo reaccionario. Comencemos con el socialismo reaccionario, un grupo que parece atrapado en un sueño medieval, como si quisieran rebobinar la historia a los días de castillos y caballeros. Este se divide en tres subtipos, cada uno más pintoresco que el anterior. Primero, el socialismo feudal. En Francia e Inglaterra, los aristócratas, derrotados por la burguesía en su ascenso al poder, no se resignan a perder sus privilegios. Escriben panfletos furiosos contra los burgueses, acusándolos de corromper la sociedad con su capitalismo voraz. Se presentan como defensores de los obreros, pero, vaya sorpresa, su socialismo es solo nostalgia por el feudalismo, donde los siervos trabajaban bajo el yugo de los señores. Critican a la burguesía por crear un proletariado revolucionario, su peor pesadilla, pero no dudan en aliarse con ella para reprimir a los obreros cuando las cosas se ponen serias. Y mientras lanzan sus diatribas, siguen cobrando rentas de sus tierras, disfrutando de los frutos del mismo capitalismo que dicen odiar. Hipocresía de capa y espada. A este grupo se une el socialismo clerical, que envuelve el ascetismo cristiano en una bandera socialista, predicando caridad en lugar de propiedad común, pero siempre apoyando el despecho aristocrático contra la burguesía. Es como querer apagar un incendio con gasolina bendita.
Luego tenemos el socialismo pequeño burgués, representado por pensadores como Sismondi. Esta corriente surge de las clases medias, artesanos, pequeños comerciantes, campesinos, que están siendo aplastadas por la competencia de la gran industria burguesa. Ven los males del capitalismo: desigualdad, crisis de sobreproducción, miseria obrera. Pero su solución es mirar al pasado, soñando con restaurar los gremios medievales y un orden patriarcal donde todos vivían felices bajo reglas rígidas. Ignoran que ese mundo ya no existe. La gran industria los arrastra al proletariado, como un río que no perdona. Su socialismo es un lamento conservador, queriendo una burguesía sin sus males, como pedir un fuego que no queme. Sus propuestas, regular la competencia, proteger a los pequeños productores, son un intento desesperado de frenar el progreso histórico. Pero la máquina capitalista no da marcha atrás. Por último, el socialismo germano o verdadero. En Alemania, filósofos y literatos toman ideas socialistas francesas, pero las convierten en abstracciones idealistas, como si la revolución fuera un debate en un café. Critican el dinero y la alienación, pero sin conectar con la lucha real de clases. En lugar de acción, ofrecen conceptos vagos sobre el hombre verdadero. Peor aún, algunos príncipes alemanes usan estas ideas para justificar su absolutismo con un barniz social. Es un socialismo de salón, bonito en teoría, pero inútil en la práctica, como un traje elegante que no sirve para la batalla. Segundo, socialismo burgués o conservador. Pasemos al socialismo burgués, el preferido de los reformadores con buenos modales. Aquí encontramos a economistas, filántropos y pensadores como Proudhon, que quieren mejorar la sociedad sin tocar el poder de la burguesía. Reconocen los males del capitalismo: desigualdad, explotación, crisis, pero creen que se pueden arreglar con parches. Beneficencia, reformas suaves, cooperativas. Es como tratar un cáncer con aspirinas. Estos socialistas sueñan con una sociedad armoniosa, donde burgueses y proletarios se den la mano, pero ignoran que el capitalismo vive de la explotación. Sus propuestas buscan perpetuar el sistema, no transformarlo. Quieren una burguesía sin proletariado, un capitalismo sin contradicciones, lo cual es tan imposible como querer un león que no coma carne. Su socialismo es una fachada para calmar a los obreros mientras los burgueses siguen reinando. Un aplauso por el maquillaje ideológico. 3. Socialismo y comunismo crítico utópicos. Finalmente, llegamos a los socialistas utópicos, los soñadores más brillantes y, a la vez, los más desconectados de la realidad. Figuras como Saint-Simon, Fourier y Owen son los rockstars de esta corriente. En los albores del capitalismo, cuando la lucha de clases aún no estaba madura, estos pensadores vieron los antagonismos entre burguesía y proletariado y diseñaron sistemas ideales para superarlos. Saint-Simon imaginó una sociedad industrial dirigida por expertos. Fourier propuso comunidades cooperativas llamadas falansterios. Owen creó colonias modelo como New Lanark. Sus críticas al capitalismo eran geniales. Señalaron la explotación, la miseria y el desperdicio de la producción burguesa. Pero sus soluciones eran castillos en el aire. Creían que la razón universal convencería a ricos y pobres para unirse en sus utopías, sin necesidad de lucha de clases. Proponían experimentos pacíficos, apelando a la buena voluntad de todos, como si los burgueses fueran a renunciar a sus privilegios por una charla inspiradora. El problema es que estos utopistas ignoraban la historia. En su tiempo, el proletariado era una clase naciente, sin la fuerza ni la organización de hoy. Sus sistemas, aunque imaginativos, no evolucionaron con los cambios sociales. Para cuando Marx y Engels escriben, los seguidores de estas ideas se han vuelto sectarios, aferrándose a recetas obsoletas y oponiéndose a la acción política del proletariado. Quieren comunidades modelo en lugar de revoluciones, como si el capitalismo se rindiera ante un buen ejemplo.
Su mérito, sin embargo, es innegable. Anticiparon un mundo sin clases, donde la producción beneficia a todos. Pero sus propuestas son como cuentos de hadas, hermosos, pero sin raíces en la lucha real. En conclusión, todas estas corrientes, reaccionaria, burguesa, utópica, reflejan momentos inmaduros del movimiento socialista. Los comunistas, en cambio, se apoyan en un análisis científico de las condiciones materiales, alineándose con el proletariado en su lucha concreta. No buscan volver al pasado ni soñar con utopías. Quieren transformar el presente con la fuerza de los obreros organizados. Es como si los otros socialistas estuvieran tocando melodías bonitas pero desafinadas, mientras los comunistas dirigen una orquesta revolucionaria que resuena con la verdad histórica. Y con eso, el telón de este capítulo cae, dejando claro quién lleva la batuta. Capítulo 4. Posición de los comunistas respecto a los diferentes partidos de oposición. Llegamos al acto final del Manifiesto del Partido Comunista, donde Marx y Engels cierran con un broche de oro, delineando la estrategia política de los comunistas como si fueran generales en un campo de batalla revolucionario. Este capítulo no es un tratado abstracto, sino un plan de acción práctico, un mapa para navegar el caos de los movimientos políticos de su tiempo. Aquí, los comunistas no se presentan como un club exclusivo, sino como aliados tácticos de cualquier fuerza que sacuda el orden burgués, siempre con la mirada fija en el objetivo final, la revolución proletaria. Con un tono combativo y un toque de ironía, desglosan cómo se posicionan frente a los partidos de oposición en diferentes países, adaptándose a cada contexto como jugadores de ajedrez que anticipan 10 movimientos. Prepárense para un cierre épico que culmina con el grito que hizo temblar al mundo. Los comunistas no operan en el vacío ni se encierran en torres de marfil a escribir manifiestos poéticos. Su misión es trabajar codo a codo con los movimientos obreros existentes, apoyando toda lucha que debilite el dominio burgués, pero sin perder de vista el panorama general. No son sectarios que se aíslan en su pureza ideológica. Al contrario, se mezclan con los partidos proletarios y progresistas, empujándolos hacia adelante mientras siembran la semilla de la conciencia de clase. Su estrategia es clara: respaldar cualquier movimiento que desafíe el statu quo, pero siempre recordando a los obreros que la meta no es reformar el sistema, sino derrocarlo. Es como unirse a una partida de cartas, sabiendo que al final vas a voltear la mesa. En Inglaterra, los comunistas apoyan a los cartistas, un movimiento obrero que lucha por derechos políticos como el sufragio universal. Aunque los cartistas no son comunistas, su pelea contra la burguesía industrial es un paso en la dirección correcta. Los comunistas se suman a su causa, pero con un guiño astuto. Mientras marchan junto a ellos, susurran a los obreros que la verdadera libertad no viene de un voto, sino de cambiar quién controla los medios de producción. En Estados Unidos respaldan a los reformadores agrarios, que buscan redistribuir la tierra. Este movimiento no es proletario puro, pero su lucha contra los grandes propietarios resuena con los intereses de los trabajadores, y los comunistas lo apoyan como un ariete contra el poder capitalista. En Francia, la cosa se pone más compleja. Los comunistas se alían con los demócratas socialistas, un grupo que mezcla ideas progresistas con ilusiones revolucionarias heredadas de la Revolución Francesa de 1789. Estos socialistas quieren una república democrática, pero a menudo se pierden en nostalgias burguesas. Los comunistas marchan con ellos contra la burguesía conservadora y clerical, pero no sin advertir a los obreros: no se dejen seducir por las promesas de una revolución que solo cambia de amo. La verdadera lucha es contra el sistema capitalista en su conjunto, no solo contra sus facciones más retrógradas. En Suiza, los comunistas apoyan a los radicales, un movimiento mixto de socialistas y burgueses progresistas que buscan modernizar el país. Sin embargo, no se hacen ilusiones. Los radicales son aliados temporales,
y los comunistas se aseguran de que los obreros suizos no confundan esta alianza con una rendición a los intereses burgueses. Es como bailar con un compañero torpe. Sigues el ritmo, pero no dejas que te pise los pies. En Polonia, el apoyo va al Partido Agrario Revolucionario, que protagonizó la insurrección de Cracovia en 1846. Este movimiento combina la lucha por la emancipación nacional con la reforma agraria, exigiendo la abolición de las cargas feudales. Los comunistas lo respaldan porque une la liberación nacional con el ataque al feudalismo, un paso hacia la revolución proletaria. Pero el foco principal está en Alemania, donde la situación es especialmente candente. En 1848, Alemania está al borde de una revolución burguesa contra la monarquía absoluta, los terratenientes feudales y la pequeñoburguesía temerosa del cambio. Los comunistas adoptan una táctica audaz. Se alían con la burguesía para derrocar el feudalismo, sabiendo que esta victoria será solo el preludio de la revolución proletaria. ¿Por qué? Porque Alemania, con su proletariado fuerte y su industria en crecimiento, está madura para un cambio radical. Los comunistas luchan junto a la burguesía contra el viejo orden, pero no se duermen en los laureles. Mientras combaten a los reyes y nobles, educan a los obreros sobre el antagonismo inevitable con la burguesía. Una vez que el feudalismo caiga, la burguesía se convertirá en el nuevo enemigo, y los proletarios estarán listos para tomar el escenario. Es como ayudar a un aliado a ganar una batalla, sabiendo que la próxima guerra será contra él. A nivel global, los comunistas tienen una postura clara. Apoyan todo movimiento revolucionario contra el orden social y político existente, sea cual sea su forma. Pero en cada paso, resaltan la cuestión de la propiedad como el núcleo de la lucha. No se trata solo de cambiar gobiernos o leyes, se trata de abolir el sistema que permite a unos pocos controlar los medios de producción mientras la mayoría trabaja para sobrevivir. Los comunistas trabajan por la unión democrática de los pueblos, forjando lazos entre los proletarios de todos los países. No esconden sus intenciones. Su objetivo es el derrocamiento violento del orden burgués, porque la historia demuestra que las clases dominantes no ceden el poder por buena voluntad. La burguesía tiembla ante la idea de una revolución comunista, y con razón. Su reinado se basa en la explotación, y los proletarios están despertando. El capítulo culmina con un llamado que resuena como un trueno: que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas. Tienen un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos. Este grito no es solo una consigna, es una declaración de guerra contra un sistema que divide a la humanidad en opresores y oprimidos. Los comunistas, con su estrategia flexible pero implacable, se posicionan como los guías de esta lucha, listos para transformar el mundo. Y con eso, el telón del manifiesto cae, dejando el escenario preparado para la revolución que cambiará la historia. Conclusión. Queridos oyentes de Audio Revolución, hemos llegado al final de este viaje incendiario por el manifiesto del Partido Comunista, un texto que, como un relámpago en la noche, ilumina las grietas de un sistema que divide a la humanidad entre opresores y oprimidos. A lo largo de sus 4 capítulos, Marx y Engels nos han llevado por un recorrido vertiginoso, desde la historia como un campo de batalla entre clases, donde la burguesía y el proletariado chocan como titanes, hasta el papel de los comunistas como estrategas de una revolución que no pide permiso. Hemos desmontado las ilusiones de los socialismos utópicos y reaccionarios, y hemos visto cómo los comunistas se alían tácticamente con cualquier fuerza que sacuda el orden burgués, siempre con el objetivo final de un mundo sin clases. Este no es solo un libro, es un desafío, un espejo que nos obliga a mirar la desigualdad de frente y a preguntarnos: ¿hasta cuándo aceptaremos un sistema que enriquece a pocos a costa de muchos? El manifiesto nos deja con una verdad incómoda pero poderosa.
La historia no es un cuento de hadas, sino una lucha constante, y el proletariado, con sus cadenas como único equipaje, tiene el poder de cambiarla. Su famoso llamado «Proletarios de todos los países, uníos», no es solo una frase, es un rugido que resuena en cada fábrica, en cada calle, en cada corazón que late por la justicia. En 1848, Marx y Engels escribieron para un mundo en ebullición, pero sus palabras siguen vivas porque las contradicciones del capitalismo, crisis, explotación, desigualdad, no han desaparecido, solo han cambiado de disfraz. En Audio Revolución, creemos que entender estas ideas no es solo un ejercicio intelectual, es un paso hacia la acción, hacia imaginar y construir un futuro donde la riqueza sea de todos, no de unos pocos. Así que, mientras cerramos este episodio, los invitamos a reflexionar. ¿Qué cadenas llevamos hoy? ¿Qué mundo queremos ganar? El manifiesto no es un museo de ideas antiguas, es un arma para el presente, una invitación a cuestionar, a organizarse, a luchar. Gracias por acompañarnos en este viaje por las páginas que encendieron revoluciones. En Audio Revolución no solo resumimos libros, sino que avivamos el fuego de las ideas que transforman el mundo. Si este episodio los inspiró, no olviden suscribirse, compartir y dejar sus comentarios para seguir construyendo esta comunidad de mentes rebeldes. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde seguiremos desentrañando las ideas que mueven la historia. ¡Hasta la próxima, revolucionarios!